TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos en el Facebook Live. Ahí nos encuentra como TVX Noticias y en la internet en la página grupobx.com. Rápidamente saludo como siempre a mi compañero Juan José Sánchez Gálvez, el decano de los columnistas que hoy nos acompaña como todos los miércoles. Juan José. Gracias, Leo. Tenemos casa llena y invitados especiales. Estamos celebrando prácticamente una nueva etapa también en este programa, ¿no? Claro que sí. Y desde luego hoy es un día muy especial, como usted ya lo sabe, porque lo estuvimos promoviendo en estos días. El día de hoy tenemos la presencia de 4 diputados del Congreso del Estado de Tabasco que representan a cada uno de los 4 partidos más importantes que hay aquí en la entidad. Y se trata de que hagamos una mesa de análisis donde podamos revisar el arranque del nuevo gobierno federal, de esta nueva etapa en el país que se califica como el inicio de un nuevo régimen político que se denomina la Cuarta Transformación. Vamos a platicar sobre el discurso de Andrés Manuel López Obrador que dio en su toma de protesta el día 1 de diciembre allá en la Cámara de Diputados Federal y desde luego, si nos alcanza el tiempo, algo también de este acto simbólico donde recibió el bastón de mando ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, capital de nuestro país. Le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo a los diputados que nos han hecho el favor de haber aceptado venir a esta mesa de análisis. Aquí a mi izquierda se encuentra la diputada Dolores Gutiérrez Zurita. Qué gusto que hayas venido. ¿Qué tal, Leonel? Te lo agradezco mucho. No, al contrario, qué gusto a ustedes, a XBX por la invitación, a ti, a Juan José y a mis compañeros diputados. Claro que sí. Y de este lado tenemos a Rafael Elías Sánchez Cabrales, diputado de Morena. Gracias, Rafael, por haber venido. Buenas noches, Juan José. Buenas noches a los compañeros diputados igual. Y además Dolores, pues aquí se mueve como pez en el agua, ¿no? Claro que sí, es una extraordinaria compañera de los Muchas medios de comunicación de muy toda amable, la vida. gracias. Y esta fue su casa durante muchos años. Así es, así es. Mi amigo Nicolás Bellicia Boaf, diputado por el PRI. Gracias, Leonel. Pues un placer, como siempre, estar aquí en esta mesa. Juan José, compañeros diputados, a Pati y Chamelis, que ya nos está viendo aquí por permitirnos también estar aquí, y a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de estos medios de comunicación. José Manuel Sepúlveda del Valle, diputado por el Partido Verde Ecologista y además coordinador de la fracción parlamentaria de ese partido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Leonel, amigo Juan José, y muchas gracias a todos los compañeros de la televisora por estar aquí con nosotros en esta entrevista tan importante. Bueno, pues la mecánica será muy sencilla. Vamos a tener el uso de la palabra, 5 minutos cada uno de ustedes para que nos expongan su punto de vista, su opinión de este arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, basado principalmente en ese discurso. Un discurso en el cual inició agradeciéndole a Enrique Peña Nieto, el presidente saliente en ese instante, por no haber intervenido en la elección federal, así lo dijo. Y de allí, con algunos datos duros, algunos datos cualitativos, hizo una severa crítica a el neoliberalismo, al que calificó como un régimen que fracasó totalmente en los últimos 36 años y que sumió a este país en una severa crisis de inseguridad financiera, económica, social, bueno, de todo. Y posteriormente refrendó todos sus compromisos de campaña.
Para algunos dijeron que esperaban algo nuevo. Yo creo que no conoce muy bien a Andrés Manuel, porque lo único que hizo fue refrendar todos sus compromisos de campaña. Empecemos aquí por mi izquierda. Diputada Dolores, ¿cómo vio este arranque del gobierno de Andrés Manuel y este discurso del que estamos platicando? Bueno, en términos generales fue un momento histórico, es la primera vez que un político de izquierda, emanado precisamente de la lucha que inició, entre otros, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a través del Frente Democrático Nacional, al que en su momento se adhirió no solamente el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino una serie de políticos destacadísimos como el propio Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia Martínez, que fueron fundadores del Frente Democrático Nacional. Pues es un motivo de orgullo. Para la izquierda mexicana en lo general es un motivo de orgullo que una gente precisamente emanada de ella ocupe a partir del 1 de diciembre la presidencia de la República. Y para los tabasqueños pues fue un día histórico, por el hecho de que sea por primera vez un tabasqueño el que llegue a la máxima magistratura del país. Lo comentaba yo en días pasados en la propia Cámara, en su momento estuvieron muy cerca de lograrlo, por ejemplo, don Carlos Alberto Madrazo Becerra, el propio Tomás Garrido Canaval, don José María Pino Suárez, que fue vicepresidente de México, en fin, pero nadie lo había logrado, y hasta ahora, después de muchísimos años de lucha a través de la izquierda mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me parece que en términos generales, como una primera aportación de mi parte, fue un día redondo. Fue un día redondo por el mensaje que dio primero al momento después de protestar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y posteriormente con esta actividad que por primera vez se ve que un presidente de la República recibe el bastón de mando con toda la participación de los grupos étnicos nacionales, y en una concentración a las que nos tiene acostumbrados Andrés Manuel López Obrador, a quienes hemos seguido sus pasos a lo largo de su trayectoria política. Esta sería mi primera aportación. Posteriormente podríamos ir mencionando datos ya más específicos de lo dicho a lo largo de ambos mensajes. Gracias, Dorita. Rafael Elías, ¿cómo viste el arranque de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es de tu partido? Ahí estuve, ¿no? Estuvimos pues primero muy pendiente de la transmisión en el Congreso de la Unión, en el Zócalo, platicando con mucha gente. Una emoción extraordinaria, no solo por ser tabasqueño, sino ver los rostros de esperanza de muchísimos ciudadanos de otros estados. El análisis que tengo del discurso del licenciado López Obrador en la Cámara de Diputados, pues creo que fue un discurso que había que imponer el nuevo modelo, y también dejar de manifiesto el desastre que significó el neoliberalismo para este país. Tan es así que dio los datos, las cifras, el balance, ¿no? De lo que se dio, sobre todo en materia energética, la corrupción imperante en todos los niveles de gobierno, y había que poner un stop, ¿no? Hasta aquí, para iniciar con una nueva etapa. Desde luego hay resistencias, ¿no? Se dejó de manifiesto ahí en la Cámara de Diputados, pero en términos generales creo que el licenciado López Obrador va en el rescate del campo, en el combate a la pobreza de manera real, en el rescate de la educación, de que haya oportunidades para todos, y sobre todo tener un presidente de la República que trabaje todos los días en favor de la gente, que no destine gran parte de su tiempo en ver cómo se hace el gran negocio nacional, y estar dedicados a la búsqueda de cómo sacar adelante a este país. En síntesis, pudiera yo decir que dejó de manifiesto, creo que una cosa muy importante. Uno, el dejar muy claro que ahora el gobierno va a llegar a cada uno de los ciudadanos, y que los ciudadanos ya no van a tener la necesidad de ir al gobierno, sino que
va a haber gobierno para todos, pero por el otro lado también es que la riqueza nacional que el día de hoy se genera producto del esfuerzo de todos los mexicanos va a estar al servicio de la población, que se va a combatir la corrupción y de que se va a regresar con creces esa riqueza que se genera para ir combatiendo, como bien él lo dijo, primero los pobres. Gracias, Rafael. Bueno, le pediría aquí a nuestro diputado Nicolás Bellicia, ¿cuál es tu opinión de este arranque? Bueno, mira, yo coincidiría con Lolita, que es histórico desde el punto de vista tabasqueño, ¿no? Desde el estado de Tabasco, pues, es la primera vez que un paisano de nosotros alcanza el máximo cargo político en este país, que es la presidencia de la República. Pero por el otro lado, digo, en el tema del planteamiento del discurso, pues obviamente no dijo nada nuevo, repitió de alguna manera y desglosó sin decir el cómo, simplemente el lineamiento de lo que quiere hacer, o sea, un catálogo de buenos conceptos en esa parte, sí con la crítica muy clara y puntual a un sistema económico, el neoliberalismo, ¿no? Que al cual echó la culpa de todos los males de este país, aunque después habló de la corrupción. Aquí es donde, de alguna manera, yo diría las contradicciones que tiene. Una, porque obviamente la corrupción no es inherente al neoliberalismo, y si efectivamente, además, le tomamos la palabra que castiga a los corruptos, y si hay que se demuestre que a final de cuentas hubo gente que en el sexenio pasado desvió recursos, enriqueció, pues que lo castiguen, los metan a la cárcel, hombre, que se sienten los precedentes para que no se vuelvan a repetir. Y por el otro lado, yo creo que al final de cuentas no hay que adelantar ningún resultado del juicio de la historia. Está empezando un gobierno que al final de cuentas, como en todo, yo creo que pues tiene que empezar y hay que tener fe en esa parte de que van a hacer las cosas de diferente manera como se han hecho y como además lo criticaron, lo señalaron y siempre se opusieron a las viejas prácticas, si le queremos poner de alguna manera, para que no se repitan y que efectivamente se siente un precedente, se dé un giro al tema de gobierno, y eso no depende ni se va a resolver por decreto, como la corrupción no la va a resolver el presidente porque él diga y decrete que la corrupción se acaba, y en esa parte tendrá que ver quiénes lo acompañan, quiénes están y cómo ejercen el poder quienes ahora pues van a tener la oportunidad de mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y si recapitulamos un poco cada uno de los discursos inaugurales de un presidente desde López Portillo, para no irnos más atrás, pues yo creo que todos los discursos han sido en ese sentido. Ningún presidente llega y dice, no vamos a hacer nada, ¿no? O sea, llegan y los discursos han sido esperanzadores en su momento, en la circunstancia en que se dieron, y yo creo que esta no es tampoco la excepción. El otro evento que hubo en el Zócalo, pues un evento muy bien cuidado, sin lugar a dudas diferente en esa parte. Quienes hemos leído también de mexicanismos y todo el tema de rituales prehispánicos, pues bueno, tiene su simbología. Diría yo que a Pigmenio Ibarra le quedó muy bien la escenografía, muy bien montada, pero al final de cuentas, no dejar de lado que efectivamente se hizo un ceremonial donde se le entrega un bastón de mando. Ahora, todo esto es el arranque, el inicio. Pues tenemos que ver resultados. Como él mismo dijo, pues no tienen derecho a fallarle al pueblo de México, ni a todos los mexicanos, hayamos o no hayamos votado por él. Gracias, Nicolás. José Manuel Sepúlveda del Valle, diputado del Partido Verde Ecologista Mexicano. Coincido con mis compañeros diputados, es un momento histórico, trascendental para Tabasco, en que un ciudadano de Macuspana hoy sea el presidente de la República, y histórico en muchos sentidos, ¿no? Por primera vez tenemos una zona, como es el Congreso de la Unión, San Lázaro, totalmente desestresado. Esta zona se permaneció durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto con vallas, no se podía entrar al Congreso en una manera fácil, ¿sí? Había que pasar varios filtros, ¿no? Incluso, ¿no? Se vivió un desestresamiento de esa zona, se vivió una fiesta en la capital de la República diferente, ¿no? El ciudadano pudo salir a las calles incluso a verlo
pasar y circular por las principales avenidas, sobre todo pues por la avenida de Congreso de la Unión. En la parte de su discurso, tú lo decías al principio, ¿no? Yo lo resumo en un cambio de régimen político. Todavía se va a tener que ir desdoblando y ir analizando, ¿no?, todas las aristas que esto va a llevar, porque pues no es nada más manifestarlo, es poder llegar y consolidarlo. Desde la fracción parlamentaria del Partido Verde yo he dicho, ¿no?, que muchos aplauden la Cuarta Transformación, pocos la quieren vivir. Más sin embargo, el que tengamos un presidente tabasqueño, sin duda para el pueblo de Tabasco, pues es algo ya muy importantísimo. Tuve la oportunidad de estar en Morelia cuando Felipe Calderón era presidente, ¿no? Y se vive el tener un presidente de la República. En cuanto a la línea política, le correspondió al diputado Raúl Bolaños Fue, del Partido Verde Ecologista, ser el que diera el posicionamiento en la Cámara antes de que tomara protesta el presidente. Y bueno, el Partido Verde fue muy claro, dijo que respaldaría todas las políticas públicas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y manifiesta, ¿no?, el Partido Verde su total respaldo y apoyo al Tren Maya, que sin duda va a ser un proyecto muy importante de cual Tabasco puede tener una ventana o una entrada al tema del turismo, ¿no? Creo que pudo tener todos los invitados que quiso. A pesar de todo lo que se dijo, tuvimos aquí a la izquierda latinoamericana, tuvimos a Evo Morales, tuvimos a Maduro, tuvimos a la hija del presidente Trump y toda una serie de personalidades que, bueno, toda esa manifestación global hacia el presidente electo, pues sin duda también es histórica aquí en nuestro país. Yo me quedo con la parte, ¿no?, con esta primera parte de que pues presentó una analogía macroeconómica muy importante, ¿no?, para describir y rematar el neoliberalismo. Y bueno, a partir de ahí nace en su discurso el tema de la refinería en Tabasco. Bueno, muy bien, pues efectivamente... Son 4 diputados siempre dentro de la polémica, Lolita, Nico, Sánchez Cabral, del Partido Verde. Tenemos toda la relación de eso. Nos interesa mucho su opinión, porque la nutren, la enriquecen. Dijiste de Macuspana también, me gustó eso, hay que decirlo. De Petitán, sí. ¿Tú sabes cuántos años estuviste con Andrés Manuel? ¿Desde cuándo lo conoces? Pues lo conocemos ya desde, estamos hablando, yo me sumé a la lucha como en el 92, pero empezamos a apoyar al movimiento desde el 90 más o menos. En el 88 no estuve, pero ya a raíz del 90, viniendo de una familia 100% priista, siempre pues había muchas resistencias dentro de la familia, pero algo que sí le agradezco a mis papás principalmente, su apertura, importantísimo, o sea, el no criticar, ser los mediadores con el resto de la familia, hermanos, ¿no?, con mis hermanos y todo para impulsar, pero en mi caso impresionante, porque el día que hago no pública mi participación, porque no era ni un ciudadano conocido, pero sí que el día que me sumo al movimiento, pues ahí hubo una valla en mi pueblo, en Jonuta, ¿no? Y órale para arriba, ¿no?, al escenario, y de ahí para el Real. Desde entonces no te has bajado. Desde entonces hemos seguido la línea, y creo yo que hemos transitado, ¿no? Pues finalmente ya a estas alturas del juego, pues me definiría yo como Andrés Manuelista, más que como en su momento perredista, o el día de hoy Morena, que creo coincidimos mucho, porque Morena pues es un movimiento, un partido que se crea, precisamente el diseño de Morena es combatiendo todos esos errores que cometimos al interior de la izquierda en el diseño del movimiento, ¿no? Y creo que ahora inclusive veo algo muy positivo en el PRD ahora de su Congreso Nacional que tuvieron, es el erradicar el asunto de las corrientes. Eso afectó mucho al movimiento de izquierda, exactamente, las tribus. Bien, muy bien. Bueno, la diputada Dolores Gutiérrez Zurita también tiene una amplia historia con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Sí, todos cómo en no. Tabasco lo sabemos. Sí, cómo Tú no. colaboraste con él durante muchos años. Efectivamente, de hecho, primero cuando yo empiezo a trabajar aquí en los medios de comunicación, que es más o menos en la época de 1992, me tocó entrevistarlo cuando era dirigente del partido, que todavía las oficinas estaban por Castillo, recuerdo muy bien. Y posteriormente, hacia el año 2002, recibo la invitación del Partido de la Revolución Democrática. En ese tiempo, el dirigente municipal del PRD fue quien a mí me invitó para ser candidata ciudadana. Estaba yo ya trabajando aquí, en esta estación de radio. Millán Aldazor, por cierto, era el presidente del partido en el comité municipal. Ellos me invitan como candidata ciudadana. Participo en ambas vías, llego a ser diputada federal en el 2003, del 2003 al 2006, me toca el desafuero del licenciado López Obrador como diputada federal, lo estaba recordando, exactamente, fui la única diputada de oposición en ese tiempo y me tocó, lo hice además con muchísimo gusto, trabajar en su campaña, en la campaña presidencial, en la construcción de lo que en ese tiempo se llamó Redes Ciudadanas en el estado de Sinaloa. Y con muchísimo gusto y muchísimo honor y orgullo, hoy varios de los que a mí me tocó integrar al movimiento desde la sociedad civil en el estado de Sinaloa, hoy son presidentes municipales de Sinaloa con Morena. Por ejemplo, el caso concreto del químico Luis Guillermo Benítez de Mazatlán. Él empezó en Redes Ciudadanas con nosotros cuando yo llego allá a Sinaloa. Trabajamos muy bien toda la campaña presidencial, le fue muy bien al licenciado López Obrador. Estuvimos en el momento en que en aquellos tiempos, Rafa, se le coloca la banda de presidente de todos nosotros, sin ser electo, por supuesto, en el Zócalo capitalino. Sí, a mí me toca dormir en la zona de Reforma, en los plantones y en los bloqueos de Reforma, después del robo de la elección del 2006. Entonces, y a partir de ahí seguimos, ¿no? La siguiente campaña también estuvimos muy de cerca, ya trabajando más aquí en el estado de Tabasco. Y bueno, por supuesto que a mí creo que no habría tabasqueño que no le dé gusto y orgullo que el paisano Andrés Manuel López Obrador, como digo, originándose todo este movimiento desde su salida del PRI, su integración al Frente Democrático Nacional, su constitución y afiliación al Partido de la Revolución Democrática, donde fue dirigente estatal, candidato al gobierno, presidente nacional del PRD. Me tocó entrevistarlo allá en México cuando las famosas cajas de Roberto Madrazo, por supuesto, y luego su decisión libérrima y respetuosísima de salirse del PRD y fundar el partido de Morena, que es a través del cual llega a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, por supuesto, muchas anécdotas que vivir y que nos llevaríamos más de un programa. Efectivamente. Sí, bien, después en el 2006 de esta remembranza. Pues prácticamente 2 meses en el Zócalo. Sí, nos vivimos estar ahí. A cargo Nosotros vamos del campamento. Bien, después de esta remembranza. A mí me tocó en Reformas. A mí me tocó tomar las oficinas de Zagarpa y cuando pasé el informe me dijeron, Zagarpa, si esa no está en el... Bueno, aquí nos dejaron y nosotros tomamos la primera oficina que encontramos, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Bueno, pues después de esta remembranza, ¿no? De que pues todos los tabasqueños conocemos bien a nuestro paisano Andrés Manuel, pues aquí inició su trayectoria, ¿no? Hace muchísimos años, 40 años y 42 años, ¿no? Que se inició en la política en aquel lejanísima campaña del poeta de América Carlos Pellicer Cámara para senador, donde él participó, ¿no? Y creo que ahí empezó su trayectoria. Pero regresando ahorita al presente, tenemos un discurso que inaugura el nuevo gobierno de México ahora, y en él hace una crítica severa a los regímenes neoliberales, lo acota a 36 años, hace comparativos donde nos habla que este país crecía a un 6% anual en los años 70 hasta el 82, y que a partir de que inician este régimen neoliberal con Miguel de la Madrid Hurtado,
este crecimiento del país cayó hasta un 2% y hace una serie de señalamientos. ¿Es tan malo, verdaderamente tan malo el régimen neoliberal? ¿Cómo consideras de acertado este diagnóstico que hizo del país Nicolás, el presidente? No, bueno, digo, no soy un economista ni del ITAM tampoco, soy politólogo de Relaciones Internacionales de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero a final de cuentas, un poquito, entonces. a final de cuentas yo creo que hay que hacer el balance en ese sentido. Digo, sin descalificar el análisis que hace el presidente, pues bueno, eran otras circunstancias, tanto a nivel global, de las que vivimos ahora. Yo creo que la globalización, valga la redundancia, no te permite volver a cerrar las fronteras y hacer el desarrollo estabilizador, como se le llamó en su momento, esas 2 décadas de Antonio Ortiz Mena, que él dice que es abogado y que no era economista, pero que fue, además, hizo escuela en el tema de la carrera hacendaria en México, pero precisamente todo protegieron, fue un periodo proteccionista a la sustitución de importaciones, se protegió al empresariado, a la industria mexicana, y eso hizo también que no fuera competitiva con todos los problemas, y sí creció porque obviamente teníamos que resolver todos los problemas aquí, no podíamos importar, pero yo creo que las circunstancias hoy día son diferentes. Incluso yo dejaría de lado, porque él habla hasta el 82, pero ya con López Portillo ya teníamos un declive, una inflación, precisamente por todo el tema de López Portillo, la necedad en su momento de llevarse Hacienda a Los Pinos y de tomar decisiones financieras de la economía de este país, al Banco de México y todo, lo subordinó al tema político, y ahí vinieron precisamente todos los desastres que se dieron. Yo creo que al margen del análisis que él hace, y además, pues obviamente muy de pinceladas, yo creo que el México que vivimos es completamente diferente. Estamos integrados en una economía que tan es así, pues, está avalada, y el TEMEC ahora, antes Telecam, se acaba de reafirmar, valga la expresión. Habrá que conocer, porque pues obviamente hasta ahorita no conocemos las tripas de cómo se dieron, ya lo vamos a ir viviendo, y seguramente si hubo cosas que no convienen a la soberanía o al desarrollo del país, el mismo gobierno lo va a denunciar, ¿no? En su momento lo va a tener que entrar, aunque al final de cuentas, según entiendo, Jesús Seade, ¿Sí? quien hoy es subsecretario de Relaciones Exteriores, estuvo como representante del gobierno en transición en ese entonces, pues en las negociaciones. Pero, para redondear, yo creo que al final de cuentas la economía de este país sí hay que replantearla, sí efectivamente coincido en que hay que voltear a ver y sobre todo los programas y las políticas sociales, rediseñarlas a que de veras funcionen y ayuden al combate a la pobreza, y no la alimentemos como se ha venido haciendo en algunos programas asistencialistas, y que la economía de este país pues funcione dentro del concierto globalizador que tenemos y en el papel y el rol que juega México dentro del concierto mundial. Somos el grupo de los G20, tenemos una economía que ronda es la 13ª o la 14ª de los 20 más importantes del mundo. Entonces tenemos un liderazgo que hay que mantener, y a final de cuentas es una economía que no depende de lo que uno hace y vende, sino también de lo que uno importa. Está integrada al comercio internacional, y yo creo que en ese sentido tendrá que plantear lo que va a ser la política económica del gobierno, volteando a ver a los programas sociales, pero tampoco puede cerrar y puede regresar a ese pasado que funcionó en su momento, pero que hoy no creo que pueda funcionar más. José Manuel Sepúlveda, el neoliberalismo, el gran fracaso, dice Andrés Manuel, ¿no? Y va a haber un cambio. Comentarte, ¿no? De lo que me ha tocado estudiar en su momento, ¿no? Cuando el Estado fue propietario de todas las paraestatales, llámese Teléfonos de México, marcas de refrescos, hubo un auge económico, ¿no? El desarrollo, el crecimiento del Producto Interno Bruto estaba más estable, había más capacidad de emplear. Pero con la llegada del neoliberalismo empezaron a venderse todas estas empresas, se vendió hasta Telmex. Las sobrevivientes del neoliberalismo, pues es lo que fue Conasupo, hoy Liconza, ¿no? Que son programas
que por ser de abasto popular o por de combate a la pobreza, pues existen, ¿no? Pero toda esa amalgama de decisiones, ¿no? De irle quitando al Estado las empresas, irle quitando la capacidad de poder emplear desde una óptica comercial, porque como decíamos, no enfrentábamos una globalización tan extrema como la que tenemos ahorita, permitía que el Estado tuviese ese margen, ¿no? de poder emplear, de poder competir y de poder regular. ¿Sí? Se destruye totalmente la capacidad empleadora del Estado desde la óptica empresarial, se venden las empresas a empresarios. Detrás de todas estas empresas hay empresarios con nombres y apellidos y ha sido un proceso de casi 30 años. Hay una marca refresquera que, bueno, tiene todas las marcas ya dentro de ese plan de globalización. Y creo, ¿no?, que sí es correcto, ¿no?, el resultado final del neoliberalismo en el bolsillo del mexicano se tradujo en pobreza extrema. Se robaron hasta los trabajos, creo yo. Y creo, ¿no?, que la parte, ¿no?, con la que se remata en estos momentos, sin duda aún no tenemos el resultado final, porque aún no se han tomado los hilos y no se han abierto las verdaderas cajas de cómo están esos dineros. En lo que comentaba aquí mi compañero Nicolás, en todo ese periodo aparte hay un cero que se desapareció, porque ya estábamos rebasadísimos, ¿sí? ¿Quién no se acuerda del famoso billete aquel de 5,000 pesos, ¿no? 3 ceros. 3 ceros. Que bueno, para combatir esa política neoliberal se trajo a la mesa la Casa de Moneda el Plan Austral a México. Y bueno, hay devaluaciones que se pueden percibir en el bolsillo del ciudadano y hay devaluaciones que aún todavía no las estamos padeciendo, dijéramos a nivel nacional realmente, ¿no? Con el tema que habríamos, ¿no?, de el candidato del PRI, ¿sí? Cuando dice el presidente de la República, ¿no?, de que agradecía al presidente de la República la no intervención. Quiero comentarte, ¿no?, que la fortaleza del PRI fue su candidato, sin duda, pero más sin embargo fue tanto, creo yo, el tema, ¿no?, ya del hartazgo de la sociedad, de todas las modalidades, de todas las configuraciones, porque en temas electorales pues se crearon figuras de candidaturas comunes y todo el rollo. Se hizo toda una mezcla de candidaturas comunes, de muchas fórmulas para poder sufragar, pero confundieron más a la gente, ¿no? La gente votó casi por el 6 de 6, podemos decirlo, ¿no? Aquí en Tabasco fueron 8 de cada 10, y no hubo necesidad, creo yo, o si el Estado de alguna manera estaba participando, ni se sintió, ¿no? En ese sentido, ni se sintió. Diputada. Bueno, a mí en lo personal, por supuesto coincido que hay que atender a las clases más desprotegidas, pero sí creo que es fundamental que se puedan conocer los qué, los cuándo, los cómo de cada una de las propuestas de lo que nosotros, o por lo menos yo, supongo será su plan de gobierno, enarbolado o integrado en estos 100 puntos que fue más detallado, que los dio a conocer, y Rafa, que estuvo ahí, en el Zócalo, ¿no? Fundamentalmente. Pero creo también que no hay que olvidar algo que decía, y lo decía muy bien Nicolás, México hoy en día participa activamente en grupos internacionales como el G20, tiene el Tratado de Libre Comercio, participa en OCDE, hay organismos internacionales que inclusive sus determinaciones están por encima de la Constitución. Entonces, es decir, ya México no se puede aislar, aunque quieran aislarlo, ya no puede volverse a aislar ni en lo económico ni en materia política social. Por lo tanto, aquí creo que va a ser muy importante el que el presidente de México escuche los razonamientos, las recomendaciones de sus asesores, de sus secretarios. Nosotros conocemos el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador, sabemos su mayor fortaleza es su integridad.
es su honestidad. Pero, sin embargo, como salieron los memes, que además eso es una cosa maravillosa de la sociedad mexicana, para bien y para mal, evidentemente la corrupción no se acabó el día 1 o el día 2, ¿no? No se van a acabar por decreto los problemas, simple y sencillamente hagamos un recuento, vayámonos, en este caso como medio ustedes, de cuántos muertos siguieron dándose y apareciendo la crisis de seguridad que tiene el país en diversos estados de la República. El día de mañana va a tomar protesta como gobernador de Jalisco, Alfaro, en el marco de la peor crisis de seguridad de un estado, además de que bellísimo, con mucho poderío económico como es Jalisco. Pero lo mismo podemos decir de otras partes de la República, Guanajuato. Es decir, no porque el licenciado López Obrador sea hoy ya presidente de México y que de alguna forma comenzó a operar esto de la nueva Guardia Nacional, bajó por decreto y desapareció la inseguridad en México. Nosotros mismos la estamos padeciendo, hoy tú mismo muy cerca de tu casa, ¿no? Hubo un problema importante. Entonces, me parece que es muy importante que se den a conocer los tiempos y que se tenga muy claro que México no va a poder ser una isla. Y temas que hay que meternos a lo que es el hoy, el México de hoy y el mundo de hoy. A ver, ¿qué faltó? No escuchamos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención todo lo que es el tema digital, toda la infraestructura digital, todo el aspecto radioeléctrico, algo que es fundamental en el marco de lo que él quiere hacer con la Secretaría de Energía. Nunca habló de energías renovables. Habló, su sueño, su proyecto máximo pareciera ser que es en el corto plazo la reactivación de las refinerías más la construcción de la de Tabasco. Pero, por ejemplo, ya tenemos en México una inversión importante en energía eólica. Tenemos otros tipos de energías renovables que debería de impulsar el nuevo gobierno para poner el acento, para poner a punto el país, ¿no? Entonces, eso me parece que por lo menos debió decírnoslo a los mexicanos. Y no solamente irse en el sentido de decir, a ver, a los jóvenes les vamos a dar 1,300 pesos, a los adultos mayores les vamos a dar tal cantidad, y no es que esté en contra de que se le dé, sino simple y sencillamente me parece que a la par de políticas asistenciales, que sí hay un buen segmento de la población, una buena franja de mexicanos y mexicanas que lo requieren, lo que se necesita es consolidar proyectos. También hay una gran banda de chavos que hoy tienen en sus bolsas, en sus teléfonos celulares, proyectos que lo único que requieren es un impulso y que ya no ven a papá gobierno como una fuente de empleo. Finalmente a las nuevas generaciones de mexicanos y de tabasqueños les está cambiando el chip para ser emprendedores. Entonces, más que una política de asistencia, lo que requieren esos jóvenes es el impulso para hacer realidad sus propios proyectos que han salido de universidades. Y dicho sea de paso, la Universidad Tecnológica de Tabasco tiene una de las mejores integradoras de empresas para sus estudiantes, que acaba de ser reconocida a nivel nacional otra vez. Entonces, me parece que eso es lo que hizo falta. Insisto, hay que poner y hay que pensar en un México innovador, en un México de vanguardia. Y eso solamente lo vamos a poder hacer visualizando los problemas que tiene el México del siglo XXI y no tratando de aplicar políticas que fueron muy exitosas en la década de los años 60, pero que evidentemente han quedado desfasadas. Bien. Vamos a ir, muchas gracias, señora diputada. Vamos a ir rápidamente a una pausa comercial y vamos a regresar a seguir platicando con los 4 diputados del Congreso del Estado de Tabasco sobre el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La pausa, no le cambie. Audio Jungle.
Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando con los diputados Nicolás Bellicia Boaf del PRI, Dolores Gutiérrez Zurita del PRD, José Manuel Sepúlveda del Verde Ecologista y Rafael Elías Sánchez Cabrales de Morena. Rafael Elías, es tu turno que nos platiques sobre este arranque, sobre la crítica al neoliberalismo y además plantea Andrés Manuel, al igual que en su momento Juárez separó el Estado de la Iglesia, él plantea separar el poder político del económico. Sí. Y además sobre los cómo, los cuántos que plantea la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, Andrés Manuel lo ha centrado en que el combate a la corrupción y la austeridad republicana dan más fondos de los que todo el mundo se imagina. Así lo dijo prácticamente entre comillas. Sí, de hecho, bueno, ¿cómo definimos el saldo final del neoliberalismo? Pues es una camarilla que se apoderó de la economía que genera este país y que se dedicaron a hacer negocios ostentando el poder. Y la gente ya no les perdonó cuando cambiaron la Constitución y empezaron a hacer negocios para apoderarse del petróleo. O sea, eso ya la gente no se los perdonó. Entonces, finalmente quedaron al descubierto, pues, se desnudaron. Y creo yo que el preámbulo de lo que sucedió fue en el Estado de México, donde sin el menor pudor desviaron miles de millones de pesos para tratar de salvaguardar una gubernatura del cual era originario el presidente de la República. Olvídense quién fue el candidato a gobernador, pero eso evidenció totalmente a quienes estaban en el poder y creo yo que de ahí a la gente le quedó muy claro. Tabasco también es un ejemplo de eso, ¿no? Así es, pero bueno, por poner un ejemplo nacional emblemático, ¿no? Desde luego hay muchísima tela de dónde cortar ahí. Creo yo que aquí los compañeros han hecho algunos
pronunciamientos. Desde luego, a veces las alianzas también con la derecha como que nos hacen ver una óptica así como muy, el cómo, ¿no? Habló de reconciliación, ahora sí que queremos todo muy bien cuadradito, ¿no? Que no haya ninguna falla en el nuevo presidente de la República que apenas tiene unos cuantos días que comenzó, o aquella marcha de los fifís, ¿no? Que ya querían resultados al final del sexenio, ¿no? Cuando el licenciado todavía ni siquiera tenía horas, tenía ni un minuto de presidente de la República, ¿no? Horas, entonces, porque fue el domingo. Bueno, pero ¿no? bueno, programas como por ejemplo la inseguridad, desde luego que hay un planteamiento totalmente diferente que va a incluir a la sociedad en su conjunto. O sea, no solo el rediseño de las policías, sino también, estrictamente hablando de la inseguridad, también va a involucrar a células de ciudadanos en cada una de las colonias, en cada uno de los sectores del país, para que desde ahí hayan alertas de inseguridad, de lo que suceda, no solo de eso, hasta de contingencias, de sucesos, para que puedan ser atendidos por las autoridades. Y va a ser una manera, la forma de cómo respondan las autoridades, de evaluar. Desde luego esto es algo que todavía viene bajándose, todavía hasta el último reporte creo que escuché que solamente hay ahora como 300 y cacho de células, pero que va a ir ampliándose para todo el país, en todo el sector. Pero hay reuniones de seguridad no solo en el ámbito nacional, estatal y municipal, sino también va a llegar esto hasta el nivel de unidades habitacionales, colonias, rancherías, de tal manera que los ciudadanos que queremos que las cosas sean diferentes, pues sean partícipes de cómo enfrentar entre todos pues este problema, ¿no? Entonces creo yo que muy pronto se van a empezar a ver los resultados y tengo la gran confianza, ¿no? Yo tengo la confianza de que este diseño, que va por dos vías: primero, atender el problema de desatención del pueblo, y en segundo lugar, el rediseñar el asunto del combate a la inseguridad a través de las autoridades correspondientes, ¿no? Va a tener sus frutos muy pronto. Y pues no me atrevería a poner fecha, y desde luego el licenciado López Obrador sería muy temerario en decir en una semana terminamos con este asunto, pues porque es un asunto bastante complicado en el país y definitivamente va a requerir el que empecemos a rescatar desde abajo a nuestros jóvenes con estos programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, que me parece que es un programa que no solo va a ser como para entregarle un recurso a un joven, sino que el planteamiento es diferente. Es el vínculo entre un joven con la actividad productiva, o sea, con una empresa que los va a apadrinar para que sean como en ese lugar como una escuela hacia los jóvenes, y que creo que esas reuniones que tuvo el licenciado López Obrador con empresarios es decirle, a ver, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer el esfuerzo ahorita, ¿no? Y échenle la mano a los jóvenes y posteriormente arrópenlos y se van a dar cuenta que van a ser necesarios en tu empresa y vas generando empleos, ¿no? Entonces, creo yo que es una manera muy inteligente de cómo insertar a los jóvenes en el sector productivo y no solo un programa de asistencialista. Y pues también yo estoy plenamente convencido en el tema de los energéticos, que no es un asunto de que no se hable de las energías renovables, así como si pudiéramos hablar, bueno, vamos a ponerle una florecita en el tema. La realidad que vivimos el día de hoy es que el energético que mueve a este planeta es el petróleo, y que toda la infraestructura, no solo de los servicios, sino económica de este planeta, es el petróleo. Y las potencias mundiales, a pesar de que ahí están las energías renovables, quien mueve al mundo es el petróleo. Entonces, no podemos tampoco estar inmersos en las energías renovables, que efectivamente son una realidad y van a ser una alternativa al futuro,
pero el día de hoy lo que este país necesita y tiene, y que hay que explotar muy bien, y que va a servir como palanca del desarrollo nacional, pues es el petróleo, y eso nos va a sacar adelante, no solo el asunto del petróleo, porque este país afortunadamente tiene mucho más cosas, pero el petróleo va a servir como palanca del desarrollo, y eso nos va a catapultar a nivel mundial, y eso estoy seguro de ello. Fíjate qué curiosidad, porque Andrés Manuel descalificó la reforma energética. Fíjate, claro. Descalificó la reforma energética, pero aquí en Tabasco el mismo gobernador apoyó la reforma energética junto con el de Campeche, o sea, como que se dieron un balazo en el pie o qué. O la van a seguir, ¿no? Antes de pasar a la siguiente ronda, permítanme agradecerle a la gente que tan amablemente está viendo esta transmisión a través del Facebook Live, desde luego también a través del 89.7 frecuencia modulada. Bueno, ahí nada más nos están escuchando, también a través de la página www.grupobx.com. Son muchísimos, no me va a dar tiempo de saludar a todos, pero rápidamente a los que tengo más aquí a la mano: a Pablo Custodio, que le manda saludos a los conductores y también a los panelistas; a Víctor de Dios Gómez, que pide opinión sobre cómo está terminando el gobierno de Arturo Núñez. No es el tema, estimado doctor, así que no lo vamos a tocar. Iván Salgado Aguilar, saludos al ingeniero Elías de parte de Iván Salgado desde Tuxtla Gutiérrez. Es gracias. Para ti, ¿no? Eras Elías. Saludos al químico Rafa, una persona humilde de lucha. Naivi Asensio me envía saludos a mí. Andrés Arcos, el que te envía saludos a ti. Ovidio Lainez manda saludos a los conductores. José Luis Morales Rivera, que es nuestro compañero analista que el día de hoy no estuvo, nos está observando. Gracias, José Luis. Plinio Sánchez, saludos desde Cancún, Quintana Roo. Arturo Morales, saludos de Indeco. Ahora sí, con esos diputados, bueno, no dice más nada, solo eso. Marielena Lora, una enfermera muy reconocida aquí en el estado, manda saludos a todos los panelistas y a los conductores. Excelente programa, dice Juan Ramón Gallegos Vidal, excelente información, gracias por compartir. Daniel Correa Gómez, saludos a un excelente diputado químico, un fuerte abrazo. Don Rafael Sánchez Cabral, bueno, tienes muchos seguidores de Rafael. Juan Ramón Gallegos, es que me meto mucho al Facebook. Roma no se construyó en un día, dice gracias, Ramón Gallegos. Claro que la inseguridad no se resolverá de un día para otro, hay que ser pacientes, pero lo más importante es ser parte de esta transformación. Mariana Lora dice que Andrés Manuel nos pide a todos los mexicanos no dejarlo solo en esta cuarta transformación, todo desde donde nos toque, tenemos que contribuir con él, con una visión de futuro, mejorar para los mexicanos. Gerardo Méndez manda saludos a la licenciada María, y aquí Gerardo Méndez May. Bien, hay muchísimos más, no nos daría tiempo de platicar de todos, pero bueno, hay otro punto que es muy polémico. Él nos menciona en su discurso, dice que, contrario a lo que pudiera suponerse, dice, esta nueva etapa no la vamos a iniciar persiguiendo a nadie, porque no le apostamos ni al circo ni a la simulación. Él está dispuesto a defender su postura en este tema tan controvertido, y dice, es el punto final, y de pensar y trabajar hacia el porvenir. No es su fuerte la venganza, volvió a repetir. Pero también así como hizo que respirara Peña un poquito, también luego ya les dijo, porque además ahí recibió el rechazo cuando anuncia esto de bancadas, me supongo yo que debió haber sido, no pude observar bien, pero distintas bancadas ahí le manifestaron su rechazo a esa posición. Luego de ello, comenta el licenciado lo que va a ser, sin lugar a dudas, una tendencia en su gobierno: la aplicación de encuestas, ¿no? De consultas a la ciudadanía. Dijo, bueno, pero además ya se comprometió públicamente. Lo hizo cuando fue al programa de Carmen Aristegui y dijo que se van a consultar 3 aspectos. 3 cuestiones, entre ellas el tema de que si se debe de investigar a fondo los desfalcos ocurridos ahí solamente se habló de Peña, en la época de Peña, con la estafa maestra, Odebrecht y todo esto. Entonces, materialmente lo que él está haciendo es un poco Poncio Pilatos, ¿no? Aquello cuando le dice a quién quieres que libere, a Barrabás o a quien dicen que es el Jesús, el rey de los judíos. Y yo me lavo las manos. Obviamente el problema que se generó en la administración de Peña, fundamentalmente, la animadversión que tuvo que jugó un papel tan importante
para que Morena, en términos generales, como partido, y el licenciado López Obrador pudieran lograr un triunfo tan arrollador en el país, pues no puede quedar sin ser atendido, porque la gente en México está agraviada con la corrupción que se dice. Tendrán evidentemente que probárselo, porque es muy fácil decir, este es un corrupto, pero para eso hay todo un proceso, ¿no? Entonces habrá que presentar, en estos momentos, por ejemplo, en las entregas-recepciones federales, hay tiempos, y después de esto se tendrán que presentar denuncias. Ahora, si su gobierno no lo hace, esa es otra cuestión, ¿no? Pero si va a consultar a la gente y la gente le dice, sí queremos que se investigue a Peña, a Rosario Robles, al DSCT, por el socavón de Morelos, que han sido los más polémicos, habrá que ver qué dice la ley, porque la ley marca tiempos. Y entonces, si la consulta ciudadana se hace fuera del tiempo legal para poder iniciar procesos de civiles o penales en contra de quienes gobernaron México, pues entonces tendrá un menudo problema, ¿no? Con la opinión pública, fundamentalmente eso. Y sí quisiera, porque sé que pronto ya estaremos ahí casi despidiéndonos, señalar un punto que a mí en lo personal me parece que se debe de tener ya en el foco. Estas encuestas, estas consultas que hizo el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tuvo que ver si se debería suspender la construcción del aeropuerto de Texcoco. La consulta dijo, se va, que sí, mayoritariamente la gente dijo que se pare y que nos vayamos y que se haga Santa Lucía, que además es por lo que él quiere que se haga. Bueno, pues ahora tienen ya en la puerta el gobierno de México, y ojalá ojalá yo me equivoque, pero tiene en la puerta su primera gran crisis internacional. Por eso, lo primero que hicieron el domingo después de la toma de protesta fue anunciar que se iban a recomprar acciones de los inversionistas que le entraron con más de 6,000 millones de dólares para la construcción del nuevo aeropuerto. Esta recompra de acciones tiene un vencimiento el 19 de enero del año próximo. Se las van a comprar más baratas. Hasta este día, falta mucho, por supuesto, para que el plazo concluya, no ha habido la respuesta que Ursúa, el hoy secretario de Hacienda, tendría o habría prospectado para la recompra de estas acciones. Si esto no ocurre y el gobierno del licenciado López Obrador decide no seguir con la construcción del aeropuerto de Texcoco, vamos a tener un problema gravísimo, porque todos los accionistas y los inversionistas internacionales que son tenedores de acciones englobados en grupos van a demandar a México. Y estas acciones que están perdiendo valores las pueden comprar conocidos como los fondos buitres, y ellos les van a sacar a México como país el triple o el quíntuple del valor de las acciones. Esto ocurrió en Argentina, le costó al gobierno de la señora Kirchner pagarle más de 5,000% de las acciones de la deuda de Argentina a los fondos buitres. Este es un problema gravísimo y lo sabe Carlos Ursúa. Diputada, bueno, para concluir, porque nos queda muy poco tiempo, Rafael, rápidamente. Explica Andrés Manuel. A ver, sí, adelante. Dice que habría que empezar desde arriba. Explica este punto, ¿no? Y que las cárceles no serían suficientes, y lo más delicado es que se metería el país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y que ello consumiría el tiempo, energía y recursos para emprender la regeneración del país. Yo lo veo de dos maneras. Uno, el gobierno de la corrupción, donde todo el mundo hizo lo que quiso, y el nuevo gobierno, donde sobre aviso no hay engaño. Entonces yo lo veo de esa manera. Dos, desde luego hay un gran agravio en este país, todos nos sentimos agraviados, todos. A mí
me costó muchísimo trabajo asimilar cuando se hablaba de el perdón, cuando se habló de, darle la vuelta a la página. Darle la vuelta a la página. Desde luego, hasta el día de hoy me impacta pues en lo personal, pero también se entiende, porque mira, si tú hablas con lo de los sindicatos, digo, no me quiero referir a ningún sindicato, petrolero, educativo, lo que quieras, a todo el mundo quiere que le metan el guante a sus dirigentes, ¿no? Si hablas de los presidentes, gobernadores, si hablas de los empresarios, si hablas de funcionarios, o sea, digo, es una situación muy compleja, meternos en una dinámica que sería, no sé, no le veo yo el final, pero desde luego había que entender esto, aunque efectivamente es un asunto que se va a consultar a los ciudadanos y que seguramente los ciudadanos van a delimitar también hasta dónde quieren que el nuevo gobierno llegue, ¿no? El gobierno de la Cuarta Transformación. Pero por el otro lado, que me parece muy importante el tema que se tocó con el asunto del aeropuerto y del conflicto internacional, si es que ya lo tenemos. Se hizo con el famoso tren que estaban construyendo los chinos. Y sí, la inversión china que hubo en este tren ahí en el centro del país, algo así. Sí, bueno, pues están reclamándole a este país 11,000 millones de pesos. Y que la realidad en el aspecto del aeropuerto de Toluca, eso era un barril sin fondo. Primero, porque había un ecocidio. O sea, las pocas oportunidades de agua que va a tener el centro del país, se estaba rellenando un sistema lagunar que puede ser muy benéfico para el futuro, el proveer de agua de esa zona a la capital y a toda la zona metropolitana. Pero por el otro lado, iba a haber un hundimiento, creo que de 1 metro cada año, y que cada año había que darle mantenimiento a las pistas para darle el nivel para que pudieran aterrizar adecuadamente los aviones, y realmente esto era un barril sin fondo. Pero no solo la obra en sí, sino también lo otro, el gran negocio que se hizo con información privilegiada. Se compraron terrenos en centavos y el día de hoy los querían vender en dólares. Pues desde luego que había que acabar con todo eso y había que dejar un precedente, que va a haber saldos negativos y que va a haber cuestionamientos, pues desde luego, ¿no? Porque mucha gente que sentía que había hecho un gran negocio utilizando el poder que ostentaban, pues el día de hoy ya se les acabó el jueguito, ¿no? Y ya no van a seguir afectando a esa zona que también reclamaban los ciudadanos de Atenco y de otras poblaciones de esa zona. Nicolás, punto final, dice Andrés Manuel, y la presidenta nacional de tu partido es la primera en pedir cárcel para los corruptos, pero la inmensa mayoría de los señalados públicamente como corruptos son priistas. O están en Morena. Ahí tienes a Manuel Bartlett, al propio Ricardo Monreal. Bueno, pero es perdón y olvido. Si al final de cuentas, bueno, veo, ¿para qué hablamos, no? También al vecino gobernador de Chiapas se va a integrar, cuando al final de cuentas ayer creo antier se estrenó por parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado un exhorto. Mira, yo creo que al final de cuentas los temas son mucho más allá de las personas. Yo creo que el tema de la corrupción es social, no es inherente a un partido político, a un sistema económico neoliberal, porque en ese sentido pues volvemos a lo mismo, ¿no? Quienes en su momento pues fueron señalados de corruptos, pues hoy están limpios bajo el manto protector de Morena, ¿no? En una parte. Por el otro lado, yo creo que al final de cuentas sí se tiene que dar. Digo, el presidente no es juez, no es ministerio público. Lo que tiene que hacer es que corra la ley y donde se descubran, donde hay señalamientos y efectivamente se pueda demostrar, porque para hacerlo, para tú acusarlo, pues tienes que demostrarlo en ese sentido, que no sea cacería de brujas, como él mismo lo dijo. Digo, hay infinidad de casos donde han llegado al gobierno, pues aquí en Tabasco o en muchos otros lados, donde dijeron, vamos a meter a la cárcel. Y no metieron, o salieron, o entraron y salieron por los debidos. No hubo el debido proceso, no hubo precisamente todo el tema que se debió de haber hecho. Ahí está Veracruz, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes también
encarceló a funcionarios de Javier Duarte y ellos están saliendo bajo un gobierno de Morena, de Cuitláhuac García, pero que a final de cuentas, como dicen, no hubo el debido proceso, y aquí es de que en el caso de un país como México, donde tenemos leyes, tenemos una constitución, tenemos tratados internacionales, lo correcto o lo incorrecto no es lo que opina un grupo en el poder, sino es lo que marca la ley. Y a final de cuentas yo creo que tenemos que entrar en ese cauce y darle el peso a las acciones legales y poder aplicar lo que ya está redactado de acuerdo a la opinión o a la votación de un legislador, sea el caso federal o sean los locales, en esa parte, y que sí se aplique lo que ya está. Porque, ¿qué es la diferencia en otros países, en Europa, en Estados Unidos, cuando alguien llega, ¿por qué no fuma? En lugares donde no debe, porque se pone el cumple la ley. Porque cumple la ley, porque sabe que ahí no hay una negociación con el que te la va a aplicar, de que, oye, te doy por acá. Al final de cuentas sabes que vas a pagar tanto, y en ese caso, pues obviamente, pues son disuasores para que te portes bien. Está el caso de Singapur, que es un país neoliberal, tiene una política neoliberal, nada más que creo que por tirar el chicle, creo que te cortan la lengua o algo así. Sí. Al final de cuentas, pues el castigo es severo. Y el otro día lo escuchaba yo de un compañero que decía, si aquí pones la pena de muerte por pasarte un alto, pues vas a ver cómo lo van a ir tanteando y se van a ir midiendo. Yo creo que estamos en una encrucijada, tenemos la gran oportunidad que a final de cuentas, con un presidente que replantea pues una forma de gobierno, pues que al final reeduquemos, porque tenemos que montarnos a educar a las nuevas generaciones para que no cometan en ese mismo sentido los mismos errores que se han dado. Yo creo que el tema de la corrupción, y vuelvo al tema, es que ni siquiera socialmente es rechazado. O sea, al final de cuentas es paliativo, es como el drinking and driving, el manejar y el tomar. Luego aquí lo platican los chavos, no hombre, yo me la fui, no pasó nada. En otros países el manejar con haber ingerido, después de haber ingerido bebidas alcohólicas, es como si cargaras una pistola y anduvieras matando a personas. Lo ven y hay un rechazo social desde niños, y esa parte es lo que tenemos que entrarle, a educar a que seamos mejores ciudadanos en esa pero ya para el discursito ese vamos a ver. Derecho de réplica. A ver, derecho de réplica, sí, porque hay que dejarlo clarito ya desde ahora, ¿no? A ver, decías de quiénes son los priistas, que morenos, o cómo están bajo el manto. Digo, para que hagamos el comparativo, bajo el mando, decías de quién, Bueno, tienes a Manuel Bartlett, bueno, el a famoso... ver, Bartlett, de Champs. ¿De Champs qué? Compáralos. No, Digo, si vamos a hablar de pero no los quieren juzgar. A ver, si vamos pero a a ver, hablar métanos a la cárcel. Ver, si vamos a hablar del tema, si vamos a hablar del tema de los que están de Champs, a ver, el Bester Gordillo. El Bester Gordillo, el ahí acuerdo tenemos a con Peña, Bester Gordillo, ahí tenemos a Peña, ahí tenemos a Salinas, ahí tenemos a Fox. Tienes a Monreal. Ahí tenemos a Claudio el X. Fobaproa. Ahí tenemos a los gobernadores. Bueno, también a los Duarte. La corrupción mantiene unido a este país. Bueno, esa es parte de... A ver, y eso es exactamente lo que está dándole al traste a este país. No va a haber cacería de brujas. Pero ya dijeron, de brujos. A ver, pero ya dijeron que todos están perdonados. Una cosa es cacería de brujas. Germán Martínez. Y otra cosa es la aplicación de la ley. Presidente del PAN. Era para señalar. Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia. Oye, es una perita en dulce el señor. A ver, Napoleón Gómez Estamos hablando, sí, digo, porque había que representar. ¿Tú sabes lo que representa Deschamps? Lo que representa Salinas, que es el hombre más rico de este planeta. ¿O qué? ¿O ya se cree en lo que dice la revista Forbes? ¿El más rico de este planeta quién es? Y Carlos Slim. Ese es su empleado, hombre. Pero, a todos ver, los empresarios. todos los que tú estás comentando, Rafa, perfectamente tienen un pasado que ha agraviado a sus sectores. Entonces, la cuarta transformación, este país mayoritariamente le apostó a la propuesta del hoy presidente de la República. Él dijo, y ahí están los videos de sus spots en donde hablaba que iba a haber justicia, que iba a haber cárcel. Sí, Dolores, déjame terminar porque te dejamos terminar a ti. Pero resulta que llega, y así como dijo Fox cuando era candidato,
voy a llegar a Los Pinos y voy a sacar a las víboras, a las tepocatas y a todos estos, pues lo mismo le vendieron ustedes como Morena a el electorado y dijeron que se iba a aplicar la ley y que todo lo que era corrupción lo iban a sancionar. Y resulta que ahora el presidente en su primer discurso de toma de protesta dice exactamente lo contrario. Y qué bueno que estás enlistando a todos estos y faltan muchísimos más. Claro. Pero ustedes están, tu presidente, nuestro paisano tabasqueño, ya dijo, no voy a meter a nadie a la cárcel porque me voy a desgastar, porque voy a perder tiempo y porque no va a haber cárcel que tenga la capacidad. Entonces, bajo ese concepto, pues ¿para qué perdemos tiempo en esta mesa para hablar de eso? Mejor vámonos a temas fundamentales. Por ejemplo, a mí sinceramente, y ojalá me esté equivocando, pero ojo, el licenciado López Obrador hace muchos años escribió un libro sobre el Fobaproa. Aguas, el aeropuerto de Texcoco se puede convertir en el próximo Fobaproa aéreo de México. Y no lo estoy diciendo yo solamente sin tener datos. Ahí están los análisis internacionales y ojalá en verdad que los tenedores de las acciones le respondan positivamente a México y acepten la recompra que le están haciendo. Nos ayudaría como país. Número uno. Dos, ¿qué necesitamos? Necesitamos un presidente que gobierne, pero que se olvide ya que esté en campaña. Es decir, el discurso de confrontación estuvo muy bien durante la campaña y probablemente durante el tiempo de gobierno electo, pero hoy es el presidente, es el primer mandatario de este país. Lo que debe de buscar y de lo que debe de convocar el licenciado López Obrador también es a la unidad. En el mensaje del 1 de enero no hubo una sola frase dirigida a los ciudadanos, pocos o muchos, que votaron en contra de él o que no votaron, ¿sí? No convocó a esa parte de los mexicanos que no se sienten representados por él para hacer un todo y un solo país. En ese discurso no hubo un solo mensaje a los gobernadores como tales. Y el día de ayer, en la primera reunión de la CONAGO, ya tuvo que recular en el tema de los superdelegados y se vio bien, porque se vio como una gente que quiere escuchar a los gobernadores, pero ya los gobernadores habían estado calentando la plaza, como se dice en el argot, y dijeron, a ver, en el tema de seguridad, los señores superdelegados no los queremos, y al final de cuentas, en su primera reunión de CONAGO, tuvo que dar marcha atrás a que ellos fueran quienes convocaran, que fueran los técnicos en las reuniones de seguridad que se hacen en los estados, y eso me parece que es muy importante, porque si este país quiere salir adelante, tiene que haber algo que se llame unidad entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, sin ver si son morenos, si son del PRI, si son del verde, si son azules o si son amarillos. En este país todos nos debemos de llamar México. Por eso también generó mucha polémica cuando el viernes previo a la toma de protesta presentan el logo oficial del gobierno de México, en donde están los héroes que conocemos, Madero, Hidalgo, Juárez, y no recuerdo, y Villa, ¿no? Zapata. Y resulta que no hay una sola mujer que ha construido la historia de este país. José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, por decir algunas. Y lo peor de todo fue la respuesta o la contraargumentación que hace su área de comunicación social. Dice que los héroes no tienen género. Vamos a ver la dinastía de Madero si tiene o no tiene género, ¿no? Entonces, me parece que lo que hace falta es la convocatoria a la unidad, contexto, ¿no? Entonces, yo quiero decir y dejar esos dos temas. Temas de riesgas, el tema del aeropuerto.
El futuro con la compra de la recompra de las acciones. El tema número 2 fundamentalmente es el tema de la unidad, a la convocatoria, una convocatoria a la unidad nacional para trabajar todos juntos y que se olviden de trabajar bajo el concepto o la visión de que están en campaña para trabajar desde el concepto y la visión de ser gobierno. No, solamente nada más para puntualizar algo, ¿no? Primero, deja de lado la compañera Dolores, deja de lado lo que están reclamando los chinos, ¿no? Son 11,000 millones de pesos. Y 11,000 millones de dólares. Pero, o sea, mi pregunta de los 64,000, ¿por qué no haces mención de ello cuando es un tema que viene heredando? Porque ya hiciste tú la mención, yo me estoy refiriendo al tema particular del aeropuerto. Un aeropuerto no va a poner en peligro jamás a ningún gobierno. Qué bueno, ojalá. Porque ya se vivió también en Francia, que echaron para atrás el nuevo aeropuerto. O sea, independientemente de eso. No, era diferente. Independientemente de eso, claro que totalmente diferente, porque aquí había negocio tras negocio. Es que eso no es el tema. Negocio tras son las negocio, acciones. claro que es el tema. Hay contratos firmados. El tema es que había negocio tras negocio. Ahí está la nota. Y que el tema es de que un aeropuerto no va a poner en peligro ni en riesgo a esta nación, porque esta nación tiene muchos mayores poderes. Tenemos minas, tenemos tienen a un senador, ustedes tienen un senador minero. No, y tenemos este país tiene muchos recursos naturales para salir adelante, y qué bueno que ahora se da un parteaguas, porque toda esa riqueza nacional va a ser utilizada para sacar adelante este país. Esa es la realidad que vivimos. A ver, Sepúlveda, a ver si entiendo un poco lo que están ustedes aquí debatiendo. Perdón, diputado, pero a ver, vamos a darle a Sepúlveda. A ver, Sepúlveda, yo entiendo que es un llamado que hace Andrés Manuel a no caer en la persecución, ¿no? Porque dice que implicaría meter al país, ¿no? en una forma de ganar tiempo, en un vértigo ahí de confrontación donde se desgastaría. No es una manera de reconciliación, es decir, mejor punto final y ahí muere y vámonos dedicando a reconstruir la nación. No tiene eso que ver con mantener la unidad nacional y no confrontarnos para caer como en la época de la Revolución Mexicana, después venganza tras venganza y nos matamos unos a otros. Cada héroe mataba al siguiente héroe y ahí nos fuimos, ¿no? Hasta que se logró estabilizar el país durante un par de décadas. ¿Cómo ves eso? Pues antes que nada, ¿no? Pues aquí estamos disfrutando el congresito, ¿no? Que tenemos aquí en tu programa. Cuarta transformación. Mira, hay muchas mesas en estos momentos, ¿no? Llamémoslas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, ¿no? Querer leer a Andrés Manuel o querer descifrar a Andrés Manuel va a ser algo muy difícil. Andrés Manuel es lo que se dice en el marketing gringo, es un single rider, es un pasajero solitario. Y bueno, parece ser que mis compañeros diputados, los tres, no han leído el discurso de Andrés Manuel. Andrés Manuel dice en el párrafo quinto, ¿sí? en su hoja, en el párrafo quinto, que se va a castigar a los que resulten responsables, pero que la presidencia de la República, ¿sí?, se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Ahí está clarito quiénes son las personas a los que se van. Y en el tiempo de la temporalidad, pues aquí hay 3 exdiputados federales, 2 expresidentes municipales, tiene hasta 5 años para abrirle expediente al que quieran, ¿sí? Entonces, por un lado equilibra diciendo, ¿no?, que no, pero por el otro lado dice que sí. Yo puedo leer el tema de Andrés Manuel en lo que ha sido mi especialidad, que es desde el punto de vista electoral. No hay cómo, dónde ni por qué, porque el discurso que dio Andrés Manuel en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, hay que entender la naturaleza humana. Fue el discurso que Andrés Manuel dio para el mundo, ¿sí? No fue el discurso que dio Andrés Manuel realmente para los mexicanos. Fíjate y el yo discurso creo que ese fue el del Zócalo. Y el del mundo. No, ahí te voy yo. Y el discurso que Andrés Manuel da en el Zócalo es para su aliado, en donde Andrés Manuel
se siente protegido y refugiado, y es su fuerza principal, el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque hasta cadena nacional la hicieron. Independientemente de cómo se haya retransmitido, Andrés Manuel, su discurso del Zócalo está dirigido al ama de casa, al abuelito enfermo en la cama, al chavo que no tiene para la escuela, al campesino que no tiene. Él se dirigió al pueblo. Pero lo más importante... No se dirige a los empresarios de México, no se dirige... Pero lo más importante, la humildad al pueblo. Termino. Se dirigió directamente al pueblo. Deja que te ayude, hombre. Porque tiene 18 años, tiene 18 años, casa por casa, conoce el México del norte, el México del centro, el México del sur, y conoce el sentimiento de la madre, el sentimiento del campesino, el sentimiento del obrero. Yo soy de Huimanguillo. El sentimiento... No, yo de Macuspana. Okay. Conoce el sentimiento de la gente. Él se dirigió al pueblo. Él, en estos momentos, como les digo yo, él es un pasajero solitario. Él en estos momentos no le va a decir a los empresarios cómo y por dónde vendrán los negocios, porque yo lo veo muy aferrado a combatir el tema de la corrupción, a como comenta mi compañero Nicolás, aunque socialmente no está repudiada. Yo lo veo, él es, quizás podría ser el comparativo a cómo Felipe Calderón quiso combatir el narcotráfico. Yo veo a Andrés Manuel muy metido en el tema de combatir la corrupción, y bueno, con eso concluyo mi participación. Muy bien. Bueno, listo, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Solo para concluir. Solo para un concluir. minutito cada uno y ya nos vamos a ir porque ya estamos alargados en el tiempo. Sobre el tiempo. A ver, No, pues aquí. No, para Rafa. A ver, un minuto. Un minuto. No es que yo quería terminar. No, fíjate que no. No, miren. Ahora sí te echamos un montón. Yo creo que sí, yo sí quisiera cerrar con y precisamente por eso lo dejamos este tema lo último, el evento del Zócalo. Creo que ese es el evento emblemático del licenciado López Obrador. Totalmente. O sea, ese es, para él, esa fue su toma de protesta. Verdadera toma de protesta, cómo se arrodilla ante los pueblos originarios, cómo permite el presidente que, porque no fue una escenografía bien montada por Epigmenio Ibarra, porque los actores eran los auténticos representantes de los pueblos originarios de este país. Y el compromiso del licenciado López Obrador por el rescate de nuestros verdaderos pueblos, ¿sí? que le dieron origen a este país, ahí queda implícito. Ahí queda implícito, ¿no? Sí, los 100 puntos. Pero yo creo que lo más importante es transmitir el compromiso que ahí había con la seriedad que ello implica y con la humildad. Y el respeto. El respeto, efectivamente. Entonces, creo yo que eso fue el mensaje para la nación, y que creo que debemos de estar muy seguros, ¿no?, de que estamos en buen puerto, de que las cosas van a ir mejor para este país. A mí me da mucho gusto que desde que él decretaron su triunfo, empezó ya a trabajar, a construir, a diseñar, que a partir del 1 de diciembre se empezara a trabajar todos los días, y creo yo que hay muchísimas muestras de ello. Por favor, Nicolás, ¿quieres? Para dejar a Lolita o que no diga. Bueno, mira, yo creo igual, el tema del Zócalo. Ya la había convencido. Pásale, compañero. No, el tema, por supuesto, una cosa es la escenografía, otra vez los actores. Quienes conocemos a Andrés Manuel, hayamos o no caminado con él en la parte, pues lo conocemos, quienes hemos hecho actividad pública, política aquí en Tabasco, pues a final de cuentas, pues hemos convivido en ese sentido en toda su formación y manera de actuar y de ser. Si hubiera sido otro presidente actuando así, pues obviamente ni te la crees, pero pues es una gente que caminó y se hizo en las tradiciones que además tenemos aquí en Tabasco. No somos un estado ajeno al tema indígena,
y yo creo que sí se le debe justicia en esa parte a todos los pueblos originarios, como decimos aquí en Tabasco. Yo creo que fue un simbolismo muy importante. Hace muchos años en la Facultad de Ciencias Políticas, precisamente, por ahí nos dejaron leer unos libros y descubrí precisamente un libro que se llama La mujer dormida de Veracruz, de Ayocon. Después hay unas continuaciones que ya no la escribe él, las escribe Antonio Velasco Piña, la de Regina, la de Tlacael, que a quienes nos ven las recomiendo, pero sobre todo La mujer dormida debe dar a luz, precisamente es todo este simbolismo, y habla del renacimiento de México. Habla, en ese entonces ya estamos en la época de Acuario, porque habla de que íbamos a entrar en la época de Acuario, y México iba a renacer en ese sentido, y que por eras, en algunas partes la civilización, como en el Tíbet, y ahí es donde nos vinculan con toda esa parte mística, pues obviamente le tocaba a México, y que México iba a ser en esa parte, nada más que hablaba de hacia finales del siglo, a finales del siglo pasado, o sea, 1900, 2000, o sea, nos retrasamos. A lo mejor, pues esta es la mujer dormida que debe dar a luz. Digo, volvemos al punto. Yo creo que la inauguración del gobierno del paisano tabasqueño, pues tiene que despertar lo que despierten muchos, en quienes lo han seguido y en quienes no, la esperanza de que a México le vaya bien, de que se recompongan muchas de las cosas que pues a la vista de muchos se hicieron mal y que obviamente nos llevaron pues algunas situaciones como las que vivimos. Pero tenemos un país que podemos ser, si somos dentro del G20, podemos ser dentro del G5. Claro. O sea, a final de cuentas tenemos muchas riquezas, pero tenemos que reencauzar todo. Y tampoco lo va a hacer un presidente por sí solo, un gobierno por sí solo. Yo creo que tiene que llamar, y aquí incluyo lo que comentaba la diputada Dolores, de que tiene que haber un llamado a todos los mexicanos, hayan votado o no hayan votado por él, estén convencidos o no, pero a final de cuentas de poder pues entrar en esta dinámica de poder hacerlo, pero que también donde se equivoquen, donde hay errores, pues también una democracia funciona con pesos y contrapesos, y pues se tendrá que hacerse los señalamientos en ese sentido, pero partiendo, digo, ahorita no hay una evaluación, partiendo de una inauguración hacia adelante, pues insisto mucho de que, como dijo él mismo, no tiene permitido fallar. Así que me canso, Ganso, que vamos a estar ahí pendientes. Diputada Dolores. Bueno, yo nada más reiterar, me parece que no va, por ganas, diría él, parafraseando al licenciado López Obrador, por ganas no va a quedar, va a poner sangre, vida, alma, corazón para lograrlo, pero también hay que decir que es de la primera vez, aunque fue gobierno en la Ciudad de México, pero es muy distinto en que ahora tiene que cogobernar, hay 31 gobernadores, hay presidentes municipales. Exacto. 32 ya, porque la Ciudad de México. 32 ya es Ciudad de México, 32. Exactamente. Él mismo tiene un gabinete que los eligió, pero no es porque sean similares o igual a él, todos son diversos, ¿no? Entonces, ahí es en donde se va a dar toda esa amalgama y que ojalá tenga, porque como es de Tepetitán y de Macuspana, pues es terco. Y entonces necesitamos que tenga la apertura para ver de manera distinta, para saber el tamaño de reto que México enfrenta. La esperanza es un concepto que le compramos por segunda vez a el segundo presidente no del PRI que llega a México. El primero, pues no, o sea, defraudó a quien votó por él, yo no voté por él, ¿verdad? En el caso de Fox. Y ahora el licenciado López Obrador. Entonces, nos tiene que ir muy bien. Y Tabasco no puede desaprovechar esta gran oportunidad que van a pasar siglos para que se vuelvan a dar, y aquí tenemos que sumarnos todos, pero en la suma de todos también tiene que haber un honesto, verdadero, profundo y sincero llamado a la unidad, ¿sí?
tanto del Ejecutivo Federal como del Ejecutivo del Estado cuando tengamos que hablar del caso de Tabasco. Esto es necesarísimo. Tiene que lograrse esto. México no puede darse el lujo de volver a fallar y no puede, licenciado, volver a fallar, no debe fallar, porque entonces los mexicanos creo que ahí sí perderían la brújula que tanto trabajo, sin lugar a dudas, le va a costar el reencauzar, retomar, jalarlos, y que tiene que motivarnos a todos, para poder impulsar esta cuarta transformación. Muy bien, concluimos contigo, José Manuel Sepúlveda. Pues solo agregar, ¿no? Que efectivamente estamos ante una gran oportunidad. Es tiempo del sureste, lo digo casi en todas mis participaciones, en mis redes. Este domingo estaremos con el presidente de la República poniendo la primera piedra de la refinería. Y yo creo que, reitero, ¿no? Yo invito, ¿no?, a quienes estén viviendo una falsa cuarta transformación, que realmente se metan a vivirla, ¿sí? Que no la vivan nada más de boca, hay que vivirla con los temas de austeridad incluso. Se requiere una verdadera suma de voluntades. Cada gobierno cuando llega trae su carta de buenos deseos. El de Andrés Manuel no va a ser la excepción. Habrá cosas que se podrán hacer, habrá cosas que no se podrán hacer, pero quienes tenemos una responsabilidad hoy en el estado de Tabasco, sin duda tenemos que contribuir para que se alcancen y se logren todos esos objetivos. Gracias, Sepúlveda. Juan José Sánchez Gálvez, dame tu opinión final sobre este interesantísimo debate que se acaba de dar aquí en De Viva Voz. Desde luego que me esperaba yo este debate entre 4 polémicos diputados, que todos ellos muy preparados, con mucha congruencia. Yo creo que hay que apoyar al presidente. Vamos a tenerlo como al final ya, lo que concluyen casi todos, en apoyar al presidente, apoyarnos todos, mantenernos unidos, actuar con congruencia, ¿verdad? Y como tú dices, el día domingo hay que estar con el presidente, ya cortando el listón para la refinería en Tabasco, que va a ser un apoyo importante para el empleo en todo el estado de Tabasco. ¿Sí? Muchas gracias, Juan José. Bueno, y yo les agradezco muchísimo a los 4 diputados del Congreso del Estado de Tabasco, a Nicolás Bellicia Boaf del PRI, Dolores Gutiérrez Zurita del PRD, Rafael Elías Sánchez Cabrales de Morena, José Manuel gracias por la invitación del Partido Verde Ecologista, desde luego a mi compañero Juan José Sánchez Gálvez, decano de los columnistas, siempre presente en este programa, y sobre todo le agradezco a usted que nos haga el favor de preferirnos, de sintonizarnos cada miércoles de las 7 de la noche en adelante. Agradezco también la generosidad de nuestra directora general Pati Chamelis, que siempre nos permite estos espacios de total pluralidad y con un libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión total. Así ha sido por lo menos desde que yo colaboro en esta estación. Le agradezco como siempre a mi amigo Adrián Mesa allá en los controles, por supuesto aquí a mi amigo Luis allá en las cámaras, el compañero que viene aquí apoyándonos, a Narut Zurita que está en las redes sociales, y pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Y ya lo sabe usted, hay que ser amable, regale una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.